Hola, muy buenas tardes, bienvenidos todos a este nuevo momento, a este nuevo instante del ciclo de transformación. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es conciencia cósmica de la hora, y lo vamos a hacer de la mano de una experta a la que queremos mucho, que es Carolina Giraldo. Bienvenidos entonces a otro momento más. Cada semana no olviden que estamos compartiendo con ustedes un instante de aprendizaje, un testimonio y recursos para que habiliten el poder sanador y creativo que está en cada uno de nosotros. Nuestra invitación es a darle la vuelta a la vida, transformar la manera como nos relacionamos con la tierra, con los seres que la habitamos y con nosotros mismos. Pivote eres tú, pivote somos todos, una comunidad para la transformación. Caro, bienvenida. Andrea, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Mónica, muchas gracias. Andre, muchas gracias y buenas tardes para todos. Oye, qué delicia estar aquí contigo. Es realmente un placer. Sé que tienes un tema súper fascinante. Quiero presentarte un poquito ante nuestros videoaudientes. Carolina Giraldo es una gran amiga. Y es una mujer polifacética que tiene como dos vidas diferentes. En una de sus versiones, ella es una experta en marketing estratégico y tiene mucha experiencia de comunicación y experiencia con el cliente, pero en su otra vida, en su otra faceta, Caro es astróloga, una astróloga muy profunda, por experiencia personal, de las más profundas que yo he conocido, y tiene unas historias fascinantes y unos análisis fascinantes sobre las energías que influyen en nuestro ser y en nuestro quehacer. Caro, claramente estamos en una coyuntura tremenda en este momento en el planeta y sus habitantes, el organismo que formamos todos conjuntamente. Y esto claramente tiene un significado en los círculos espirituales. Estábamos como esperando que llegara este momento de transición que tenía que ocurrir alrededor de este tiempo. ¿Qué nos puedes decir sobre esta energía transformadora tan poderosa que estamos experimentando? Andre, muchas gracias por esa presentación. Mira, es una pregunta tan grande y tan simple como la queramos ver. El 2020 y lo que nos dice realmente este ahora es que ese es un año límite para conectarnos con la conciencia planetaria que se nos exige para poder dar esos saltos cuánticos energéticos de transformación que yo los llamo en mutabilidad, adaptabilidad, una nueva forma de entender y ser correspondientes a la energía Acuario y que al final se va a resumir en que podamos tener un cambio de ADN para abrirnos a un nuevo orden mundial. Entonces, digamos que enlistar esto puede ser tan simple, pero en realidad es un trabajo de muchísimo tiempo. Y lo que se nos pide en este momento es poder transitar el final de una civilización tal y como la conocemos. Entonces, digamos que en diferentes culturas durante mucho tiempo se ha hablado del fin de los tiempos, etcétera. Digamos que no estamos en un momento del fin del mundo, digamos que catastrófico como se muestra en muchas películas, y es que llega un meteorito y nos acaba, pero sí estamos transitando el fin de una civilización que conocemos y que necesita que nosotros tengamos un cambio de vibración y que nos abramos a los nuevos ritmos de la Tierra. Entonces, pues digamos que es muy sincrónico lo que está pasando, porque para poder dar ese proceso necesitamos de alguna forma ir adentro a empezar a tener un reconocimiento, detenernos y de alguna forma empezar un proceso de silencio interior, porque este es un año donde se exige, digamos que recalibrar el tiempo. ¿Para qué? Para salir a abrirnos a una nueva energía. Entonces, digamos que este espacio de confinamiento no quiere decir que el día que podamos salir y en diferentes partes del mundo pues se establecerán diferentes fechas para ir, digamos que dando esa salida, pero pues
finalmente no es una salida como que, uy, salimos y entonces volvemos y nos saludamos, no. De alguna forma es una salida un poco fría, ¿no? Va a salir un poco fría porque además venimos de un proceso como de aislamiento social, entonces seguramente no vamos a saber cómo relacionarnos mucho con el otro, seguramente muchos vamos a tener estos episodios, digamos que de estrés postraumático de cómo voy a empezar. Para muchos nos está cambiando la vida en diferentes órdenes. Entonces, lo que sí necesitamos es, hagan de cuenta que para poder llegar a esa nueva energía acuariana, que es lo que se ha llamado la nueva era de Acuario, que estamos en un proceso de transición y que durará mucho, es como cuando uno lo invitan a una fiesta. Pues uno no llega con el mismo traje ni del día anterior, ni de la tarde, sino que se tiene que preparar para eso. Y digamos que lo que nos está pasando a nosotros como humanos y habitantes de la Tierra es un poco lo que le está pasando a la Tierra física como planeta y como ser vivo. Y es que, digamos que necesita tener un respiro en este momento para poder pensar con claridad, para poder renovarse. Nos hemos dado cuenta en muy poco tiempo, aunque mucho ya llevamos 60, 45 días encerrados y pareciera ser una eternidad, en realidad en el tiempo cósmico no es nada. Entonces, si nos damos cuenta cómo en tan poco tiempo la Tierra se ha renovado, pues imagínense el cambio que podemos tener nosotros si hacemos conscientemente ese proceso literal de volver a nuestra casa, de volver a nuestro centro, de volver a nuestro hogar y reconectarnos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para reconectarnos? A ver, ¿qué es lo que está pasando en este momento un poco como con el virus o con la pandemia? Y yo, en mi forma de verlo, con esta conciencia cósmica es, pudo haber sido el coronavirus o pudo haber sido 1000 cosas más. Lo que nos ha dicho la historia es que cuando llegan los virus, llegan para que realmente se den esos, para que logremos adaptarnos a una nueva realidad y que se den esos saltos cuánticos. Entonces el virus, digamos que esa pandemia es como una excusa o es el mecanismo simbólico que se da para que eso se genere. Entonces, ¿cómo debemos llegar preparados a una nueva era? Pues precisamente renovados. Entonces es exactamente como que si tú un día, lo que le pasó a la Tierra es que veníamos intoxicándola o venía en un proceso de intoxicación de muchísimo tiempo, entonces es lo mismo que le puede pasar a un humano. Entonces nos dedicamos 2 días a comer mal, consumir lo que nos hace daño, en excesos, exageraciones, malos hábitos y resulta que llega un día en que el cuerpo dice stop, te manda a la cama y tienes que pasar por un proceso de desintoxicación como el cuerpo lo tenga y eso tomará 2 o 3 días. Pues resulta que a la Tierra le toma más. Y entonces para poder llegar a presentarnos a esa nueva energía, pues de alguna forma nosotros también tenemos que vivir una nueva experiencia de drenaje de lo que ya nosotros como humanos no necesitamos para transitar. Entonces, energéticamente, ¿qué es lo que pasa? Que energéticamente si estamos en un periodo, digamos que bisagra de entrada y salida, o sea, de abrir una puerta y cerrar otra, o sea, cerrar el pasado y entrar a algo nuevo, que sí se nos exige por lo menos 2 años para hacer ese cambio, es decir, para poder vislumbrar y para poder subir esa energía vibracional de ascensión, lo que muchos expertos energéticos cósmicos llaman la ascensión del planeta y que es básicamente hacer ese cambio de frecuencia como humanos para que nuestro ADN cambie y nos podamos adaptar a una nueva realidad. Entonces, André, también se habla mucho del nuevo orden mundial. Entonces, se dice, bueno, es que nos estamos preparando para un nuevo orden mundial, pero ¿qué significa eso? Es decir, si hay un nuevo orden, quiere decir que venimos de un desorden. Pero resulta que la Tierra y la humanidad, pues, lleva viviendo en caos durante mucho tiempo, pero el caos no es necesariamente malo. Dentro del caos también hay una energía creativa muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Que es una energía que finalmente ha generado una desestabilidad
tanto en el terreno, o sea, tanto en lo físico, en lo que vemos materialmente, o sea, en la Tierra como planeta, como a nosotros como humanidad. Entonces, lo que ese nuevo orden mundial que responde a esa energía acuariana, pues tiene que restablecerse como un orden de mayor igualdad y libertad para todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es como cuando a uno le vienen avisando, ¿no? Oiga, cuídese, oiga, haga esto, hay que cambiar, ¿no? El planeta no da más, el cambio climático. Entonces veíamos en los noticieros qué pasaba con los glaciares, entonces veíamos a los osos, los osos polares en un proceso de decaimiento total. Entonces ya nos venían avisando, eso no es como que nos llegó de sopetón, sino que nos venían avisando. Entonces llega un momento en que esos procesos hay que hacerlos a la fuerza y para que realmente haya como ese choque y podamos, de acuerdo al nivel de vida y de momento de cada uno, poder empezar a verlo desde una perspectiva distinta. El Claro, llamado entonces, también... quiere decir que este cambio no nos está afectando a todos por igual, no nos va a afectar a todos por igual. Depende, digamos, de ese proceso de transformación interior que cada uno está viviendo, por un lado, pero también, digamos, que esa toma de conciencia, pero también de esa impronta que tenemos de acuerdo a toda esa conciencia cósmica que también nos regula. Moni, aquí es muy importante, sobre todo que, a ver, la respuesta es nos está tomando todos por igual, sí y no. ¿Qué quiere decir esto? Como humanidad, el choque es para todos. Y creo que por lo menos en nuestras generaciones no habíamos visto y presenciado algo que realmente fuera global. O sea, ya vamos hablando de la globalidad durante mucho tiempo y lo que está pasando ahorita es, ahora sí que esto es global. Digamos que más adelante vamos a ver un poquitico qué energía tiene cada planeta para saber por qué nos influye, pero digamos que lo que estamos haciendo es, esto sí es la vibración casi que de uno con el universo, ¿no? Es decir, no importa en qué país vives, en qué latitud vives, de qué clase social vives, te está impactando y lo estás viviendo. Entonces, el primer llamado es, usemos esa energía para poder enfocarnos en lo que queremos cambiar cada uno. Ahora, ¿cómo nos afecta individualmente? Depende. ¿Depende de qué? Depende de todo ese proceso de transformación en qué área de nuestra vida nos está afectando. Y eso es algo que solo lo puede saber la persona unitariamente con el estudio de su momento de vida y de evolución de acuerdo a su carta astral. Y es cómo le llega y cómo lo asimila. Pero sin lugar a dudas hay un llamado de conciencia colectivo, porque si no hay un llamado de conciencia colectivo es muy difícil que haya una transformación real. ¿Ok? Entonces, digamos que eso desde ese punto de vista es súper importante. Ahora, aquí hay un tema y se habla mucho, ¿no? De ese cambio de era y cuáles son como esas energías planetarias que nos están afectando. Entonces, sin lugar a dudas, y sin extenderme mucho en qué significa cada era, o sea, antropológicamente lo que se conoce como la creación del planeta Tierra nace en la era Leo, y de ahí para adelante pues venimos en la era Leo, donde se hacía como o sea, empezó la era de generación, la era del rompimiento de los glaciales, la era de adoración al sol. Luego de ahí pasamos a una nueva era que ya era la era cáncer. Entonces en la era cáncer, estoy hablando que cada era, y esto es súper importante, porque es que a veces en los mensajes que se escuchan, se habla, es que estamos cambiando de era y pensamos que es que el cambio de era es del 2020 al 2021 y eso no pasa. A ver, cada era tiene una duración de más o menos 2160 años, o sea, estamos hablando de unos rangos de transformación gigantes. Entonces, las eras tal y como las conocemos y como están medidas y estudiadas, empiezan en el año 11.000 antes de Cristo. Entonces, ahí pasamos por la era Leo, la era Cáncer, la era Géminis, la era Tauro, llegamos a la era Aries, y digamos que todavía estamos transitando el periodo de la era Piscis. O sea, es una era donde de alguna forma es una era que nos habla del ego confrontado con el alma, es una era donde nos vemos en espejos con los otros, es una era que viene muy marcada por la
por la parte dogmática, ¿no? Entonces, y por la parte de creencias y por la parte de adoración, digamos que a maestros y a un montón, digamos que de íconos y símbolos que no importa, de acuerdo a nuestra creencia, los hemos tenido porque es una era, digamos que muy de tocar muy pasito a pasito el piso porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Entonces, esa transición pues va a durar mucho tiempo. Entonces, justo en este momento, ¿somos afortunados o no? Depende de cada uno como lo quiera tomar, de poder vivir esta transición para poder entrar a una era acuariana, donde lo que realmente busca es un cambio de conciencia absoluto, donde haya una sola mente colectiva, es decir, ya no hay mentes ideológicas, digamos que en pedacitos, sino que claramente es una mente colectiva impresionante, donde se nos pide que además haya una libertad, donde ya digamos que no venimos regidos por unos dogmas, sino seguramente lo que va a regir es la ciencia, pero no la ciencia como la conocemos nosotros, sino seguramente ya va a ser la era de la conciencia y abrirnos a una sola conciencia colectiva. Entonces, pues eso tiene muchísima profundidad, pero básicamente lo que está pasando es eso, es que estamos en ese proceso de transición del cambio de era y resulta que para poder entrar a una vibración de una nueva era, pues tenemos que empezar a vibrar con la energía correspondiente, que es la energía de Acuario. Y la energía de Acuario nos habla de cosas como la libertad, la igualdad, la renovación, los cambios abruptos, un solo colectivo de conciencia, una humanidad, es decir, ya un colectivo que piensa no desde lo individual, sino desde lo humanitario y cómo yo entro en servicio de eso. Entonces, pues por supuesto, pues son cambios que no se dan de un momento a otro y que necesitan una recalibración del tiempo brutal y un cambio energético que y una limpieza energética, así como estamos viendo que la Tierra lo hace, pues nosotros como seres individuales tenemos que hacer. ¿En qué momento lo hacemos todos? Cada uno tiene su tiempo. Y en eso pues no podemos, digamos que nosotros influir en los cambios de nuestros vecinos, de nuestros familiares, cada quien de acuerdo a su proceso evolutivo lo está viviendo. Entonces, eso es básicamente lo que significa hacer esa transición de esos cambios de era y qué pasa con esas energías y tránsitos planetarios. Ahora, dentro de estas alineaciones y tránsitos planetarios, para hablar un poco más en concreto de cómo empezó este año cósmico, entonces, aquí les voy con el cursor a señalar, y es que astrológicamente los años no inician el 1 de enero. Digamos que eso hace parte digamos que una metodología que la genera el calendario gregoriano, pero los años astrológicos comienzan cuando el Sol está a 0 grados de Aries. Y este año se dio el 19 de marzo, más o menos a las 11:43 de la noche en el Universal Time, que es como se mide, que digamos que se mide desde el punto de Greenwich. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese momento en el universo? Que teníamos un montón de energía acumulada, si se dan cuenta acá. Todo esto que estoy marcando acá estaba acumulada totalmente en el signo de Capricornio. Entonces, ¿de qué nos habla Capricornio? Entonces, Capricornio nos habla de los grandes sistemas y estructuras que nos han regido durante mucho tiempo y que digamos que nosotros como humanidad hemos dejado que nos rijan. Entonces, lo primero que vemos en este cambio, y digamos que lo que yo decía al inicio era que el 2020 finalmente era un año límite para poder conectarnos con esa conciencia, lo primero que pasa para conectarnos con esa conciencia es que toda esta unión, que técnicamente se llama stellium, que es cuando muchos planetas están en un solo signo, pues empieza a representar una caída. ¿Y una caída de qué? Una caída de sistemas, entonces una caída de sistemas económicos, una caída de gobiernos, una caída de los sistemas sanitarios y de salud como los conocemos,
digamos que eso nos lleva a muchísimas reflexiones, y es que esas caídas pues no es que se den de aquí a la cuarentena, o sea, eso toma unos procesos en donde aparte de estas caídas y este choque, pues hay una energía muy fuerte que es Plutón, y Plutón es un planeta muy chiquito que está al final del sistema solar, pero que tiene una influencia brutal. Y Plutón todo lo hace bajo la superficie, es una energía de expulsión absoluta, es una energía muy volcánica y de limpieza. Entonces, ¿qué pasa? Que se unen esta fuerza plutoniana y saturnina, Plutón y Saturno se unen y empiezan a romper. Entonces, Saturno dice, tenemos que empezar con esa caída de esas estructuras, y Plutón lo que hace es que empieza a sacar un montón de cosas a la superficie. Ahora, ¿en qué momento llega el virus como instrumento de cambio? Pues resulta que Neptuno, que es la energía que rige Piscis, que es una energía, digamos que un poco medio nebulosa, un poco inmaterial, no la vemos, es algo como que está escondido de alguna forma, llega y pues Neptuno nos dice, pues es como que les tengo algo preparado, que no lo ven tan claro, pero que lo voy a sacar a la luz, y Plutón lo expulsa para que realmente tengamos un proceso de cambio. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con la Tierra? Pues digamos que, a ver, en ese proceso de cambio, además Neptuno lo que dice es, como yo busco la unidad y que todos nos sintamos unidos en una gran energía cósmica, pues entonces ahí va la respuesta de que esto es para toda la humanidad. Y ahora tenemos que unirnos todos con, digamos que como planeta y como universo, para ver cómo empezamos a hacer cambios y salir adelante con esto. Y resulta que en ese mismo momento de quiebre, Urano, que es la energía que rige Acuario, es decir, de transformación, de cambio, está en el signo de Cáncer, y Cáncer pues es el signo de estabilidad, de lo que me da seguridad, tanto seguridad real como estas falsas seguridades que nos vamos creando, y es el signo que rige la Tierra, es decir, la Tierra como planeta lo rige Tauro. Entonces, Urano estando ahí, pasa todas estas uniones y se hace como ese cóctel cósmico que hace boom. Y es como ese proceso de hecatombe que nos lleva como a, ¡oh!, nos detuvimos, está pasando algo muy grave, se nos están rompiendo ciertas cosas, estamos en crisis económica, estamos en crisis sanitaria, de salud, estamos, los gobiernos, entonces todo esto empieza a sacar a la luz un montón de verdades que además en este periodo cortito, es decir, de aquí a 3 meses vamos a conocer un montón de verdades que aún digamos que no hemos visto relacionadas con esas grandes instituciones, llámala dogmáticas, religiosas, gobiernos, que lo que necesitan es que salgan para limpiarse. Entonces es como que, y tú me corriges, André, y es como que esas intoxicaciones que nosotros como humanos vivimos, pues muchas veces la agradecemos, porque si no pasara eso no eliminaríamos lo que ya nos sobra en el cuerpo. Entonces ese es el mismo proceso que está viviendo el ser humano en este momento como planeta. Entonces, ¿qué pasa? Déjame preguntarte una cosa, es que me causa pues mucho impacto lo que estás diciendo. Yo he estado viviendo estos momentos, estos días, este periodo, esta transición, pues como una gran oportunidad de transmutación y pues, es decir, a nivel personal se me han presentado esos espejos clarísimos sobre cuáles son las áreas, pero a diario, intensamente, cuáles son las áreas que yo tengo que transmutar, pues múltiples, no voy a entrar en esos detalles. Lo que siento también es un poco a nivel general, tú mencionas los gobiernos, como una sensación de que, bueno, tenemos la cuarentena por 60 días y ahora vamos a reabrir la economía y vamos a empezar a abrir por sectores y todo va a volver a la normalidad, como que no hay una conciencia en absoluto de que no, esto va para largo, esto es una transformación profunda, esto nos va a tener que hacernos cuestionarnos a todos, a muchos niveles, nuestra forma de vida y lo que hemos asumido como cierto. Y lo que tú acabas de mencionar me llama mucho la atención, van a salir muchas verdades que no es que no las sepamos, las sabemos, sino que nos hacemos los tontos desde mi punto de vista.
Entonces, Total. ¿qué les puedes decir a esas personas que están como en esa negación de que, no, sí, ya pasó la cuarentena y aunque la gente sigue enferma y eso va a ser pues difícil, no, ¿qué podemos decirles? ¿Qué tienes tú como cápsula de sabiduría ahí? Claro, es que a ver, Salvavidas. todo, todo en el universo cuenta historias, es decir, todo esto, todos estos iconitos que seguramente ni entendemos, pues todos cuentan una historia porque resulta que el cielo no se queda estático, el cielo todos los días va avanzando y va cambiando. Entonces, ¿qué ha pasado? Entramos en la cuarentena, entonces vamos primero a un encierro. Entonces, en ese encierro, eso pasó en el mes Aries. Y Aries es el signo que rige el yo. Es el primer signo del zodiaco, el que rige el yo. Entonces, yo me encierro. Imagínense lo contradictorio de esto. La energía ariana la rige Marte y es una energía de movilizarnos, de pensar, de actuar rápido, de motivación, de acción, de voluntad, y resulta que nos mandan a encerrarnos. Entonces, lo primero es esa confrontación con nosotros mismos, ¿no? De decir, miércoles, y ahora yo, ¿qué personaje estoy jugando en esta situación mundial? Entonces, ¿qué está pasando en mi empresa? ¿Qué está pasando en mi familia? ¿Y qué papel juego yo? Y empiezo un proceso de obligatoriamente, mire para adentro, pero usted mira. Segundo, pasa el segundo mes y nos coge la energía Tauro, ¿correcto? Y Tauro es yo tengo. Y resulta que en este proceso de yo tengo, pues resulta que a muchos no tuvieron más o a muchos lo que nos está pasando es que también se nos está replanteando ese tema de si Tauro es la tierra, es la seguridad, realmente qué es lo que me da mi seguridad. O sea, me lo está dando una falsa seguridad que yo creía que estaba puesta en mis bienes materiales, en tener un trabajo que creía en el que me iba a pensionar el resto de mis días, iba a durar siempre, en que lo tengo, en que creo que tengo una estabilidad o un dinero ahorrado, pero de pronto pues ya no tiene el mismo valor, etcétera. Entonces, el primero es evaluar qué recursos internos tengo yo como ser individual para salir a jugar en este nuevo juego de la vida y en estos nuevos escenarios que me están poniendo, y es cómo me empiezo yo a reconectar. Ahora todo el mundo está hablando de conecta con tu propósito, descubre tus talentos. Claro, eso es un proceso que hay que hacerlo, pero es un proceso que hay que hacerlo desde mucha introspección, desde muy conectados desde el silencio, desde muy conectados desde encontrar esa sabiduría interior, con las herramientas que cada uno lo encuentre, haciendo plegarias, de acuerdo a sus creencias, desde la meditación, desde la cocina, conectarnos con lo orgánico. Pero entonces ese descubrimiento apenas lo estamos haciendo. Eso no es que en un mes entonces yo voy a crear una marca, cambio de empresa, hago un producto y entonces vas a ir como una loca a vender. No. Entonces ahora, ¿qué va a pasar? Que estamos todavía con esa energía taurina, muy confrontativa, porque la energía taurina como busca seguridad y ahorita pues no estamos teniendo mucha seguridad, ¿no? Entonces, pues claro, muy difícil. Y ahorita va a venir Géminis. Y en Géminis lo que nos va a decir es, se va a empezar poco a poco, sí va a haber una apertura de comunicación, de comercio, de ir saliendo poco a poco, pero sin lugar a dudas las condiciones cambian. Y es precisamente por eso, porque además sale otro yo confrontadísimo. Puede que muchos ya hayan solucionado su vida en 2 semanas, ¿no? Y entonces en 2 semanas crearon plataformas tecnológicas, se fueron a lo digital, se fueron a la tecnología, porque Acuario además es lo renovado, lo cambio, lo tecnológico, pero pues es que no todo el mundo tiene los mismos tiempos y nos tenemos que respetar en eso. Entonces, pues esa salida era lo que hace unos minutos decía, pues va a ser una salida muy fría y muy a tocar un piso que voy a empezar a desconocer. Entonces, claro, los gobiernos quieren, digamos que empezar a dar cierta seguridad a su gente, pero muchos también han sido muy francos en decir, pues aquí toca, o sea, aquí toca pasito a pasito y entender qué va a pasar, porque no sabemos exactamente qué va a pasar. Entonces, la salida no va a ser tan normal como lo que tú dices, André, y esto es y digamos que ahorita vamos a empezar en un momento, el 7 de mayo, va a haber una luna llena de Escorpio, que la tengo súper afinada porque Escorpio es energía plutoniana.
Entonces aquí van a salir a la luz un montón de cosas, van a haber muchas confrontaciones, nos vamos a encontrar con mucha oscuridad nuestra y de la realidad del mundo con la que vamos a tener que enfrentarnos, y de alguna forma nos va a generar muchísimo conflicto, o sea, es iluminar en la oscuridad para poder también saber qué es lo que yo quiero renovar, qué parte mía quiero iluminar para que sea renovada. Entonces, pues por supuesto que hay mucho de esto. Mercurio, que es el planeta de la comunicación, también entra en Tauro. Entonces, todo este proceso de comunicación va a empezar a darse poco a poco y van a empezar a salir verdades a la luz, sin lugar a dudas. Y, ¿qué se nos exige en este momento? Ojalá mantener el optimismo, por supuesto, y pensar que todo este proceso de cambio sí que es un premio para poder conectarnos con nuestra propia esencia y nuestra propia genuinidad, ¿no? Hay varios puntos importantes, André, y para cerrar ese tema como de las alineaciones, y es que hay unos elementos que se llaman nodos de la evolución, que son unos puntos en el universo que el 4 de mayo veríamos del cáncer Capricornio, y el nodo norte que está en cáncer lo que nos dice es vuelva al hogar, vuelva a su casa, conéctese con su hogar interno. El nodo sur, que es Capricornio, es elimine todas esas estructuras y patrones tan rígidos que ya no sirven. Y el 4 de mayo pasan al eje Géminis-Sagitario y ahí la energía empieza a cambiar. Entonces, si bien yo decía que la Tierra sí va a necesitar un lapsus de 2 años para, digamos, que renovar muchas de las cosas y que ya veamos visibles muchos cambios, pues obviamente vamos a tener muchos ciclos en estos periodos. Entonces, digamos que ese cambio de nodos sí va a generar un cambio de energía, porque ya Géminis me habla de nuevos conocimientos, de comunicaciones cortas, ¿no? De comunidad, de hermandad, de mejorar nuestra comunicación. Y Sagitario nos va a decir, vamos a tener ese periodo de 18 meses que duran esos tránsitos de los nodos, diciendo pues hay que eliminar esas grandes verdades que nos hemos creído de otros, hay que eliminar esas ideologías políticas que ya son obsoletas, hay que eliminar, digamos que toda esa parte de esa falsa globalización que lo que nos ha creado son ciertas barreras. Entonces, ahí empieza otra energía totalmente distinta. ¿Qué va a pasar en el segundo semestre de este año? Rápidamente vamos a tener varios planetas retrógrados. Cuando los planetas retrogradan es una energía también con un poquito más de quietud, de que esa energía de cada planeta la interioricemos nosotros. Entonces, va a haber un proceso mucho de humildad, es decir, de aceptación de lo que está pasando, de conectarnos con esa satisfacción que tenemos para ojalá transmutarla en un proceso de encontrar la satisfacción a las cosas, ser muy resolutivos en lo que necesitamos, conectarnos realmente con nuestros deseos y lo que queremos manifestar, y pues va a ser un proceso que va a tomar un tiempo y que más o menos hasta finales de octubre y noviembre no vamos a ver que de nuevo vuelve como a arrancar esa energía. Entonces, es súper importante transitar estos periodos desde la conciencia. Carl Jung decía que es un proceso de anigredo y que son procesos como de la noche oscura del alma. En el budismo se llama el Kali Yuga. Entonces, son procesos en los que se nos pide mucha compasión con nosotros mismos, mucha conciencia, y lo más importante es poder estar abiertos a los procesos que están pasando, porque no podemos hacer transiciones sin que realmente hayan cambios interiores. Y lo que sin lugar a dudas yo creo es que este proceso de renovación y regeneración no lo podemos transitar si no empezamos a ser dueños de nuestra propia conciencia y que realmente nos lleven a edificar un nuevo yo. Y edificar un nuevo yo no quiere decir que yo hoy ya dejo mi trabajo 100% y empiezo a hacer lo que realmente me gusta. No, empieza un poco más de conciencia colectiva, que es lo que se nos exige. Y es lo que se nos exige además para poder elevar la energía y la frecuencia energética. O sea, se habla mucho de elevemos nuestra energía, cambio de energía, elevar la frecuencia, pero realmente, ¿qué es elevar la frecuencia? Es
digamos que hacer un proceso de renovación, de regeneración, de conectar conmigo. Jung decía que esos procesos no son fáciles porque, por absurdo que parezca, el alma hace lo que sea para no querer confrontarse con su propia verdad, porque estamos llenos o venimos siendo llenados de diferentes egos, máscaras y personajes que nos han hecho adaptarnos a las estructuras sociales, a las estructuras familiares, a los mandatos. Entonces, pues, es un proceso que Es exige una mucho cuestión de trabajo. sobrevivencia, Es verdaderamente. un trabajo, claro, lo hemos hecho y seguramente es un proceso donde es muy natural en este momento tener miedo, estar atorrados. Lo importante es podernos dar cuenta de lo que estamos sintiendo, de lo que nos está pasando, eh, y poder empezar a confrontar cuáles son nuestros mayores miedos, ¿no? O sea, ese proceso de renovación y regeneración, pues no es como que hoy me limpio las capas, ¿no? Y no es tan fácil como decir que la oruga se vuelve mariposa, o sea, no, eso es un proceso que puede ser muy doloroso. Estamos viviendo un proceso de muerte y transformación y muertes físicas, sí, como lo ha habido en todos los momentos de la vida. Y pues también tenemos que replantearnos en el lugar de quedarnos en ese dolor tan anclado a la muerte, es cómo queremos ponerle foco para aprovechar la vida. ¿Qué se nos exige y qué se nos pide? Mucha Es un humildad. momento muy Pero, lindo porque te trae la emoción por un lado, te trae el miedo, te trae todo lo que eso conlleva, el apego, el desapego, en fin, te confrontas con una cantidad de cosas, pero es la invitación también a interiorizar, meterte muy profundamente en la emoción para que esa emoción finalmente te revele qué oportunidades tienes, qué tienes que totalmente, soltar, qué creencias tienes totalmente. allí, qué condicionamientos hay, qué temores, y al final, pues eso es lo que realmente permite transmutar el dolor. Absolutamente. No lo has dicho de mejor forma y ojalá conectarnos con esa energía ok, si yo todavía tengo la vida, entonces, ¿cuál es? ¿Por qué la estoy haciendo, no? O sea, ¿por qué todavía sigo acá? O sea, esto no es, o sea, no es como que, uy, no me tocó el virus en esta tanda. No, a ver, eh, el alma escoge cómo transitar sus periodos de vida física. Y hay unos mapas, digamos que ya estructurados que marcan un camino, y por más de que nos escondamos y queramos confrontarnos con nuestra alma, pues hay una brújula que ya viene establecida para nosotros y que le hemos echado tierra a la mayoría durante muchos años hasta que llegan estos momentos de epifanía donde empezamos a descubrir nuestras vocaciones, lo que nos gusta, lo que nos mueve internamente, a descubrirnos en ese yo, o sea, en quién soy yo realmente, qué me mueve, qué me duele, qué me gusta, qué no me duele, cómo quiero vivir mi vida. Entonces, seguramente este es un proceso donde yo hablo mucho de humildad, y la humildad no es solamente rendirnos, sino es como aceptar como esa voluntad de la vida de vivir lo que tengo que vivir en este momento. Es un momento de abrirnos a la igualdad, de empezar a vernos todos como seres que estamos habitando el mismo planeta y que no importa en qué momento estamos viendo bajo una misma circunstancia. Y eso ya de entrada nos pone una sombrilla de igualdad totalmente distinta, en un proceso donde tenemos que empezar a liberar, pero liberar no es salir a la calle a abrazarnos como unos locos. Liberar es liberar nuestros miedos, liberar esos personajes con los que hemos vivido, Dar liberar las máscaras. las máscaras y todo eso que nos ha impedido conectar con nuestra propia alma. Y hay otra parte ya mucho más terrenal, que es empezar a conectarnos con la autosostenibilidad y un poco con reconocer lo orgánico, ¿no? Reconocer lo básico, reconocer la base de la siembra, de cómo comemos, de cómo nos organizamos socialmente, de cómo realmente no se trata simplemente seguramente todo este cambio
pues también va a cambiar un poco los patrones de empleabilidad, de sustento, de empresas. Entonces seguramente pues ya endosarle la seguridad a un salario o algo que me dan los otros, pues ya tengo que empezar a pensar cómo me autosostengo yo desde otra perspectiva. Muchísima ecuanimidad, es decir, no obsesionarnos con el deseo de que todo sea como yo quiero que sea, sino que se nos exige ecuanimidad, y es ver la perspectiva como un poco más desde el silencio, desde el darnos cuenta, desde la percepción, y sin lugar a duda, yo siempre hago un llamado al silencio, y es esa revisión interna de poder oírme, saber qué siento, cómo me muevo, qué me duele, qué le duele al otro, poder desde el silencio conectar con esa empatía de ayudar al otro, tener esa voluntad de cambio y de decir, me estoy rindiendo, no bajo la aceptación de lo que fue y que yo no puedo hacer otra cosa, o sea, no desde esa aceptación falsa de me tocó vivir esto, no, sino desde la voluntad de querer transitar este proceso para conectar realmente con una verdad de un ser diferente, genuino. Y hay una cosa muy importante que, y es que venimos en como que en esa tendencia del New Age, del que se viene hablando hace mucho tiempo, que finalmente es muy de la era Piscis, porque finalmente el dogma es el que llama el New Age a algo que no conocen, se viene como hablando de una falsa espiritualidad, ¿no? O sea, como de ese materialismo espiritual, de endosarle ese reconocimiento de mi ser y mi espíritu a un montón de cosas externas, y yo creo que este es el momento en que debemos, o sea, no es un momento para jugar a ser espirituales, o sea, creo que este es el momento real para conectarnos con nuestras creencias, las que sean, y ser coherentes y genuinos con eso y vivirlo desde ahí. Es que creo que no hay nada más espiritual que poderle poner el pecho a lo que creo y a lo que soy, desde ahí vivirlo y habitarnos. O sea, este momento de encierro es un momento realmente simbólico de volver a casa, porque es el preciso cambio del eje nodal de Cáncer a Géminis. Y el volver a casa, eso es como cuando en una empresa se está acabando el año fiscal y hay por ejecutar un montón de cosas y todo hay que acelerarlo. Entonces lo que no hice en 8 meses, pero lo tengo que hacer en 3. Y eso es lo que nos está pasando. Entonces nos mandaron a la casa literalmente a que nos habitemos, a que habitemos nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente, a que habitemos las paredes y sintamos ese calor de hogar, a que sintamos también los ritmos de la tierra, que nos habitemos un poco también desde la tierra, desde lo solidario, desde la renovación. Entonces, pues mensajes pueden haber muchos, pero sin lugar a duda es un momento de transformación total, de vivir un poco esta parte oscura, de no quedarnos en la materialidad del significado de lo que es o sea, de lo que técnicamente es el virus, si fue inventado, si no fue inventado, si provino, no importa, es el ícono y lo que se gestó para que se diera este cambio. Y hay otra Entonces es la herramienta. Hay otra dimensión de esto que me parece, pues tal vez por lo que yo soy médico, soy particularmente sensible a esta dimensión que está ocurriendo, y es la realidad de que hay ya más de 3 millones de personas infectadas y hay más de 200.000 víctimas, es decir, se han muerto 200.000 personas a causa de esta infección. Es decir, esto ha generado mucho dolor. Hay 200.000 familias que están en duelo porque sus familiares, en Italia muchos viejitos, muchos abuelitos, y en otras partes del mundo pues gente de toda edad, están muertas. Es decir, esto es un gran momento de duelo para el planeta. Y si pensamos que hay 3 millones de infectados, hay 3 millones de personas, un porcentaje alto de esas son personas que están sufriendo en este momento, que no están pudiendo respirar con facilidad. Es decir, esto es un llamado de atención también a ese nivel para mí muy profundo. Es decir, hay dolor, hay sufrimiento humano que hemos causado todos como colectivo y que la gente está sufriendo esas consecuencias. Brutalmente. Además, porque si te das cuenta, parte de lo que empezó a saturar la tierra era esa falta o sea, esa intoxicación y esa falta de poder, digamos que vibrar y darle alimento y sustentar a un montón de personas. Y el hecho de que nos esté faltando el oxígeno
y el aire como vida para poder y que sea la causa que nos esté llevando a ese proceso de trascendencia y muerte, pues es muy simbólico también. Claro. Entonces, Claro. Es el pulmón, es el oxígeno, es la vida. claro, es la tierra Es un diciendo llamado a que regresar a la vida, a si respirar no la me vida. renuevo, no te puedo dar oxígeno para el resto de generaciones. Y primero Entonces, hubo un par de incendios muy significativos en el Amazonas y en totalmente. Australia, ¿no? Claro, Incendios. además muy plutoniano, ¿no? A ver, y digamos que los temas también terrenales, o sea, de la tierra física, pues seguramente van a seguir sucediendo. Es decir, Urano, que es cambio entre Tauro, que es tierra, y seguramente pues ahí hay mucho de Plutón, que es fuego, que son volcanes, que son incendios, movimientos telúricos, pero que también de alguna forma permiten liberar un montón de energía que también necesita pues transmutarse. Es verdad, el proceso es muy doloroso. También es cierto que en los tiempos de la Tierra todo se vive, digamos que distinto, pero cuando uno, digamos que lo extrapola a una conciencia cósmica, pues seguramente serán periodos muy cortitos desde esa vista. A veces para la mente humana es muy difícil esta aceptación. Pero si uno tiene esa gran capacidad de sobreponerse, o sea, de sobrepasar lo material y poder empezar a abrirnos a verlo desde otra perspectiva, pues cambia un poco. Yo no puedo negar que el proceso de muerte es muy doloroso, conectarnos con esa, que hace parte de ese proceso de aceptación absoluta y radical y cruda, porque además Plutón es súper crudo, de decir es que ya no es y ya no es, pero también hace parte, digamos que de que seguramente hay muchas almas que en ese proceso pues ya no estaban listas para transitar o cumplieron su ciclo. Yo no soy muy experta en los temas de duelo y muerte, pero digamos que esa transmutación y esa mutabilidad pues también incluye eso. Claro, Entonces, claro. pues por eso También, digo que es como el periodo oscuro del alma, ¿no? Es esa transitar que a veces no le vemos mucha salida y seguramente estando encerrados en la casa, pues a veces uno tampoco ve mucho más allá. sí, es también un llamado, y lo has dicho en varios momentos de la charla, es un mensaje de aceptación muy profundo, ¿no? Mm. Hay una conciencia muy amplia, una inteligencia, un todo muy sabio, y la vida es una manifestación finalmente de esa conciencia. Entonces es también, estoy confiando en esa vida que me ha sido entregada, que tiene sus Mm. rutas, tiene sus caminos, y también es un momento para decir, ok, me no es una rendición, pero sí es una aceptación muy profunda de que entrego en confianza esa vida que está trazada para mí, ¿no? Y yo elijo cómo quiero vivirla, además, ¿no? Entonces acepto, confío, pero también tomo la decisión y actúo desde el hacer para ver cómo la vivo cada día. La vivo desde el miedo, la vivo desde la falta de tolerancia a lo que pasa hacia los demás, soy solidaria, compasiva, etcétera. Entonces es un llamado muy bonito, es toda una oportunidad de transitar a partir de una situación de dolor general en el mundo para que yo pueda transitar en mi interior. Es muy bonito, es Así una es, oportunidad muy bonita realmente, dolorosa pero muy así linda. es. Y el dolor finalmente es cuando ya te saturas al máximo, que ya no puedes y cuando estás en ese nivel de saturación, pues también despiertas y dices, tengo que hacer algo, ya este dolor lo tengo que hacer algo con esto. Claro, y tengo esa capacidad de poderlo trascender. Lo que pasa es que la capacidad de poderlo trascender tampoco se llega digamos que con cosas tan simples como sentémonos a visualizar o a respirar. O sea, hay un proceso ahí de asimilación y de darme cuenta, de poder ver desde el fondo de trascender lo material y ver eso que dice Andrea, o sea, poder decir, uff, entonces si la gente se está muriendo por falta de aire, ¿qué está pasando en la Tierra y qué papel juego yo en esto, no? ¿Cómo veo yo mi entorno? O sea, ¿cómo nos empezamos a ayudar entre todos? Si yo empiezo a ver desde el alma realmente y desde el corazón, pues realmente puedo llegar a ese proceso de globalización que no es simplemente mercantil, es de una sola conciencia y es que pues sí, mi historia pues nunca me ha tocado algo que le tocara a todo el mundo. O sea, sí, claro, han habido muchas enfermedades, pestes, hambrunas, guerras, pero nunca nos había tocado a todos por igual.
digamos que en el mismo momento crónico, pues del tiempo, ¿no? Entonces, pues también eso es muy diciente, es muy diciente que eso es lo que realmente es una mente colectiva, ¿no? Y es como nos conectamos desde adentro hacia afuera y vivimos desde esa reciprocidad y de esa sincronicidad, y pues ojalá nos diéramos cuenta y nos abriéramos a la posibilidad todos de que pues esas energías universales pues son tan reales y que nada es externo a mí, nada. Cierto es. Bueno, Caro, ha sido delicioso este momento contigo, muy rico. Muchas Aquí gracias. nos has dejado un mensaje muy profundo, aquí hubo un ejemplo muy puntual sobre una situación que estamos viviendo, y digamos que esta mirada del cosmos, y como lo dijiste hace un minuto, es hacer conciencia de que esta es una energía que existe, que somos parte de esa energía, y tomar conciencia, digamos, de ese cosmos y de esas improntas que tenemos en la serie que nuestra alma eligió. Pues tú lo decías en algún momento, pues si sé que va a llover, saco el paraguas y me preparo, digamos, para lo que viene. Me preparo en el sentido de cómo asumo mi personalidad, cómo asumo los condicionamientos, y cómo le doy la vuelta a esa impronta, siempre desde el llamado del amor, ¿no? Contrario al miedo. Cómo recuerdo ese amor que soy y a partir de ahí inicio una transformación interior que me permita conectarme Así distinto es, con el mundo. tal cual. Y como lo dice un psicólogo con el que yo he hecho proceso durante mucho tiempo, con quien hice mi proceso gestal muy fuerte, y es que uno no puede vivir sin conocer su alma. Y creo que este sí es un momento súper único para que podamos de alguna forma poder conectarnos con esa esencia que nos caracteriza y poder entender por qué estamos acá y para qué estamos acá. Es un regalo, en cierta forma, a pesar de toda la situación, pues, que se ve tan trágica, pues realmente es un regalo que tenemos en este momento que tenemos que aprovechar muy, muy profundamente. Así es, así es. Bueno, pues qué gusto tenerte aquí y qué rico que tú formes parte de la comunidad Pivote. Me imagino que va a haber varios audiovidentes que quieran profundizar más y queremos que sepan que hay oportunidad tanto de hacer consulta contigo si muestras los datos de Caro para que la puedan contactar, pero también que tú vas a formar parte de nuestra comunidad virtual de aprendizaje, y ahí pues va a haber una oportunidad increíble de profundizar en esto, de entender cómo estas energías cósmicas, o más bien cómo nosotros podemos ampliar nuestra conciencia sobre esta conciencia cósmica. Muy, muy fascinante. Mil gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo encantada de poder seguir ampliando estos temas porque además el ahora es en cada hora, o sea que la conciencia cósmica se va actualizando en cada presente de cada hora. Entonces, claro, yo encantada de acompañarlos en este proceso y encantada de atender cualquier solicitud que quieran tener para entender un poco más ese mapa de vida y poder conectar con su alma. Muchas gracias. Gracias, Caro. Gracias a ti. Feliz noche, hasta Feliz luego. noche. Chao.